Muy buenas noches con cada uno de ustedes, en especial hacerles llegar un cordial saludo por parte de el Departamento de Psicología de la institución educativa Daniel Goleman, y en especial a sus docentes, a sus maestros que día a día vienen cumpliendo una función muy importante dentro de la institución. Me da mucho gusto el poder dirigirme a ustedes mediante esta plataforma para compartirles brevemente una parte del tema que hemos estado trabajando dentro de la institución, que vendrían a ser las dificultades de aprendizaje. Sabemos nosotros que dentro del aula hay muchos estudiantes que aprenden de maneras distintas. Algunos captan tal vez la información que se les brinda de manera más rápida, más eficiente que los demás. También se puede observar que otros alumnos, otros estudiantes necesitan más de apoyo, en este caso no solamente por parte del docente, sino por parte de sus padres, ¿no? Además de ello, en algunas ocasiones podemos notar que por más esfuerzo que los estudiantes hagan por adquirir la información que brinda el docente dentro de su aula, estas podrían no ser captados adecuadamente, ¿no? También algunos pueden estar presentando dificultades muy marcadas, ¿no? En lo que sería en el ámbito de la escritura, en la lectura y también en las matemáticas. Y muchas veces sin saberlo, sin que nosotros los docentes podamos saber cuáles las dificultades enfrentando día a día. Por ello es importante que nosotros podamos abordar este tema de dificultades de aprendizaje. Muy bien, vamos a iniciar con lo que vendría a ser primeramente la disgrafía. La disgrafía es una dificultad que afecta directamente a la escritura. Asimismo, no es que el estudiante solamente tenga mala letra, sino que también el estudiante le cuesta, ¿no? Lo que vendría a ser organizar lo que quiere escribir, tal vez formar las letras correctamente, formar oraciones, o tal vez también podría tener dificultades en mantener lo que vendría a ser el orden dentro de la hoja, ¿no? Por ejemplo, si un niño pueda escribir una oración breve, ¿no? Como por ejemplo, mi mamá cocina arroz, pero no lo termina haciendo, ¿no? Tal vez puede estar escribiendo otro tipo de oraciones, ¿no? Como mi mamá cocina arroz, ¿no? Teniendo tal vez errores ortográficos o letras mal formadas, o no puede hacer el uso de mayúsculas correctamente, el uso de las tildes, de las comas. Y tal vez también podría estar apretando más de lo normal, lo que vendría a ser el lápiz, o su distribución de las letras podría estar de manera desadecuada, ¿no? Además, también puede no solamente tener estas dificultades, sino que también puede estar escribiendo muy lento. Mm, Le pueda costar tal vez copiar lo que venga a ser la pizarra o algún texto, lo podría hacer de manera no más lenta. Algunas de las características principales que el estudiante que tenga dificultades para escribir pueda presentar, podría ser, ¿no? La dificultad al formar letras de manera legible y uniforme. Como lo mencioné anteriormente, podría tener tendencias a sujetar el lápiz de manera más fuerte que en otras ocasiones. También podría tener problemas de disposición en el espacio. No siempre lo puede hacer de manera ordenada. También puede presentarse errores frecuentes en ortografía. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a lo que vendría a ser la discalculia. La discalculia afecta netamente el aprendizaje en lo que vendría a ser la matemática, o los números en este caso. Un estudiante con discalculia también puede tener dificultades para entender operaciones básicas como vendría a ser la suma, la resta, la multiplicación y la división.
También podría olvidar lo que vendría a ser los conceptos básicos, ¿no? De las matemáticas, como por ejemplo mayor que, menor que. Vamos a dar un ejemplo. El estudiante podría ver una situación o un problema donde se le muestra un 5 más 7. Entonces el estudiante tal vez no sepa por dónde empezar a realizar la operación. Puede confundir también los símbolos, puede tener también problemas para hacer lectura de los relojes analógicos, ¿no? Y todo esto es, como decir, una dificultad para el estudiante que se le torna a agravarse más si no se le brinda la orientación adecuada. Bien, estas dificultades tienen una base neurológica, lo que significa que el cerebro de estos estudiantes procesa la información de manera distinta a los demás estudiantes. No es que estas dificultades tengan que ver con la inteligencia, ¿sí? Ni con desinterés o algunos problemas de conducta. De hecho, muchos de ellos son muy participativos dentro del salón. Ellos muy creativos, muy atentos, pero cuando se enfrentan a estas tareas específicas, tales como la escritura o la matemática, sienten a tener nerviosismo. Entonces, es importante que nosotros consideremos que puede haber algo más que solo un descuido o una pereza por parte del estudiante. A partir de ahí podemos estar haciendo pequeñas adaptaciones, ¿no? Como docentes, por ejemplo, permitir que el estudiante dicte sus respuestas de manera verbal en vez de, en vez de decirle de que tal vez pueda él escribirlo, o también utilizar materiales que puedan obviamente aportar al aprendizaje del estudiante, ya que a ellos les, les dificulta tal vez expresar de manera escrita alguna opinión que tienen. Bien, a continuación vamos a seguir pasando a demás dificultades que se presentan dentro del aula. Ok, ahora pasemos a una dificultad del aprendizaje que también es muy frecuente en los estudiantes, como es la dislexia. Y nosotros como docentes debemos saber qué es la dislexia. Para empezar, la dislexia es una dificultad del aprendizaje que afecta principalmente a la lectura. Recordemos que no es una enfermedad y no está relacionado con la inteligencia. Afecta a los estudiantes de cómo procesan los sonidos del lenguaje, por eso es que a los estudiantes que tienen dislexia les cuesta leer o escribir, se les hace un poco más difícil para ellos. Ahora nosotros debemos saber cómo se manifiestan. En el aula podemos notar a un niño con dislexia cuando confunden letras que se parecen, por ejemplo como la D, la B o la P. A la vez, leen muy despacio o cometen errores al escribir o les cuesta comprender lo que leen y muchas veces, como docentes, a estos alumnos que tienen dificultades les duelen tildar, entre comillas, como flojos o distraídos y nosotros debemos saber que no es eso, quizás tenga un problema de aprendizaje. Por eso es como que como docentes debemos de ver más allá del solo enseñar. Ahora pasemos a las causas y características. Como primera causa o característica es que la dislexia es de origen neurológico, es decir, está relacionada con el funcionamiento del cerebro. Debemos saber que no es culpa del niño, ni del maestro, ni de los padres y sobre todo no se soluciona con más esfuerzo, sino con estrategias adecuadas para que el niño pueda aprender mejor. Ahora, nosotros cómo podemos apoyar desde el aula como docentes. Eh, Desde nuestro rol como docentes o como rol de docentes podemos hacer mucho. Por ejemplo, dar más tiempo en las evaluaciones, usar recursos visuales o permitir que usen audiolibros. A la vez, también como docentes debemos de respetar los ritmos y conocer su esfuerzo, no solo los resultados. Mayormente como docentes nosotros cuando presentamos un trabajo solemos felicitar al estudiante si logra el objetivo, pero
pocas veces se felicita el esfuerzo que ellos hacen al lograr el objetivo que se le ha encomendado. Ahora, el rol como docente o como docentes es clave, de que así vamos a detectar las señales a tiempo y trabajar a la vez cuando se detecta la señal debemos de trabajar con el psicólogo y a la vez con los padres y la familia. Aparte de eso, crea un entorno seguro y de confianza. Y aquí les dejo una, una frase. Debemos comprender que la dislexia nos ayuda a acompañar con empatía y ajustar nuestras prácticas para que ningún estudiante se quede atrás, para que todos aprendan y así mejore. Otros trastornos del lenguaje. Tenemos la disartria, que se define como la dificultad para articular las palabras debido a problemas en los músculos del habla, como puede ser las cuerdas vocales, puede ser los labios, ¿no? Puede ser la lengua. Muchas veces es causado por una afectación neurológica, como es la parálisis cerebral, el accidente cerebrovascular o traumatismos cráneoencefálicos. La afasia, que es la pérdida parcial o total de la capacidad de comunicarse. Generalmente también, ¿no?, es causado por un daño cerebral. En la afasia se involucra dos áreas muy importantes del lenguaje, que es el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca generalmente está involucrado en la articulación de las palabras y el área de Wernicke en la comprensión, para ser más específicos. Entonces, la afasia no puede afectar estas áreas. Por lo tanto, se podría decir que es una afasia de Broca y puede haber también una afasia de Wernicke. Una afasia de Broca se podría considerar que es cuando la persona tiene dificultades para poder expresar oralmente, ¿no?, o articular las palabras. Tiene dificultades. Sin embargo, tiene una comprensión muy adecuada. Por otro lado, ¿no?, la afasia de Wernicke, que es lo contrario, ¿no? La persona, o sea, puede articular muy bien, puede hablar muy bien, sin embargo, no va a tener una comprensión adecuada, por lo tanto, también va a hablar de manera muy incoherente, va a decir frases muy, sin sentido. El impacto en el aprendizaje, el impacto en el aprendizaje básicamente es es muy grave, porque son áreas del lenguaje que permiten, en este caso, a una persona poder aprender. Eh, si obviamente va a tener este tipo de trastornos, va a tener dificultades para seguir instrucciones, ya sean orales o ya sean escritas. Van a tener obviamente problemas en la lectura, en la escritura y en la expresión verbal. Como también va a tener dificultades para poder eh, interactuar socialmente, ¿no?, con su entorno. Bien, por último hablaremos sobre el tema de intervención y adaptaciones en el aula. ¿Qué es la intervención educativa? La intervención educativa es el conjunto de acciones pedagógicas y estrategias que realiza el docente para favorecer el aprendizaje del estudiante de acuerdo a sus necesidades. Su objetivo principal es garantizar la participación y el progreso del alumno y de todos los alumnos en general, respetando sus ritmos y necesidades de cada uno. ¿Qué son las adaptaciones? Se nos dice que las adaptaciones son modificaciones en la enseñanza o evaluación que permiten al estudiante acceder al contenido sin cambiar los objetivos principales del curso. Tenemos algunos tipos de adaptaciones. Primeramente, las metodológicas, que son los cambios que realiza el docente en la forma de enseñar para que el estudiante pueda entender mejor. Esto se hace también de acuerdo a las necesidades del estudiante. Otro tipo de adaptación que tenemos son las de evaluación. Se nos dice que estos son cambios en cómo se revisa lo que el estudiante aprendió. Y por último tenemos el tipo de adaptación que son organizativas, que se nos dice que son los cambios en el lugar, la forma de trabajar y el tiempo.
¿Qué es la intervención educativa? La intervención educativa es el conjunto de acciones pedagógicas y estrategias que realiza el docente para favorecer el aprendizaje del estudiante de acuerdo a sus necesidades. Su objetivo principal es garantizar la participación y el progreso del alumno y de todos los alumnos en general, respetando sus ritmos y necesidades de cada uno. ¿Qué son las adaptaciones? Se nos dice que las adaptaciones son modificaciones en la enseñanza o evaluación que permiten al estudiante. Algunas estrategias útiles para el aula que pueden usar son repetir y reforzar las instrucciones que se da al alumno con imágenes o ejemplos y no simplemente con palabras. Usar juegos y dinámicas para reforzar los contenidos. Permitir pausas activas y adaptar el ritmo de enseñanza. Reconocer el esfuerzo que hace el estudiante y no solo los resultados. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.